Hola, yo soy Santiago Pérez, maestro en psicoterapia ericksoniana. Hoy me gustaría tocar un tema divertido, interesante, y se refiere a las historias que nos contamos. De una u otra manera me estuvo persiguiendo, encontrándomelo en libros que tenía yo frente de mí, escuchándolo de mis círculos de amistades a mi alrededor, de mis colegas, y dije, es hora de tratarlo. Las historias que nos contamos. Y hay alguien que acabo de leer, una escritora española, Diana Orero, y ella clasifica en tres las historias. La primera es la que nos contamos sobre el mundo, las que nos contamos sobre las demás y las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Y es aquí donde me interesa concentrarme y prestar esta atención. Las historias que nos contamos, que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y esto hay diferentes puntos de vista que se podrían abordar. De acuerdo a la psicología del análisis transaccional, creada por el señor Eric Berne, nosotros estamos constantemente, durante todo el día, con un diálogo permanente. Siempre nos estamos diciendo algo. Lo que él hace es clasificar este patrón en tres estados. Él habla de un estado padre, del estado adulto y de un estado niño. Y cada estado, como podremos ver, tiene una manera en la que nos vamos a estar dirigiéndonos a nosotros mismos o hacia el exterior, dependiendo del estado en que nos estemos ubicando. Nosotros, desde que estamos en el vientre de mamá, quizás desde antes que somos proyecto de vida de ellos, estamos escuchando cosas. ¿Y desde qué punto de vista lo estamos escuchando? Quizás en el vientre de mamá, mamá se dirige a nosotros con una voz infantil o con una voz hacia el niño, hablándonos del niño al niño. Conforme vamos creciendo, vamos viendo cuando después de nacer, 3, 4, 5, 6 meses, que el lenguaje que existe hacia nosotros es un lenguaje en diminutivo, es un lenguaje del niño hacia el niño. Esto es el estado niño. ¿Qué es el estado niño? El estado niño es cuando nosotros estamos vibrando con esa actitud de comportarnos sin ninguna restricción, de ser libres, de hacer lo que queremos, hacer travesuras o vivir en estos momentos sin ninguna consecuencia. Y nosotros como estado niño somos libres. Conforme vamos creciendo, nosotros estamos escuchando desde el estado padre. Aquí estado padre se refiere mamá, papá o diferentes elementos que existan en nuestro sistema familiar. ¿Y cómo habla papá? ¿Cómo habla mamá? Te dije que no fueras. Esto no lo vas a hacer. Es que así no se hace. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? El estado padre habla desde la autoridad, desde lo moral, desde todos esos acuerdos que hacemos con la sociedad para comportarnos de ciertas maneras. Es lo que nos da el sentido de vivir en sociedad, la moralidad, los valores. Entonces el estado padre es un estado autoritario, puede ser. Existen clasificaciones más específicas de cada estado que no viene al caso porque no se trata de hacer un estudio psicológico, sino de comprender cómo nos hablamos. Aquí tenemos dos estados, el estado padre y el estado niño. Nosotros fluctuamos en estos estados inconscientemente durante el día.
Y tenemos el estado adulto. ¿Cuál es el estado adulto? El estado adulto es en el que cuando nos centramos en este aquí, en esta hora, para ser conscientes de nuestra vida, teniendo responsabilidad y nuestro bienestar en nuestras manos, para tomar decisiones, para decirle sí a la vida como es, para aceptar y para evolucionar desde el acuerdo. Las historias que nos decimos constantemente están fluyendo dentro de esos tres estados. Nos hablamos desde el estado padre, a veces desde el estado niño y en algunas ocasiones estamos en el estado adulto. ¿Cómo te hablas tú? ¿Qué es lo que te dices todo el tiempo? ¿Cuál es tu guión? ¿Cuál es ese continuo reilete en el que te estás diciendo sin darte cuenta todas esas series de pensamientos en la que te estás contando una historia? ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué te estás diciendo a ti misma? Esto es importante porque, como dice el señor Joe Dispenza, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. A partir de lo que pensamos, nosotros vamos creando la realidad exterior. Nosotros tenemos, de acuerdo a Dispenza y a los neurocientíficos, un total de 80,000 pensamientos al día. De estos 80,000 pensamientos, el 90% los vamos a llevar al día siguiente. ¿Y qué quiere decir esto? Que casi siempre estamos pensando lo mismo. Pensamos lo mismo. Lo que nos convierte en un animal de costumbre, en un ente en el que, si lo vemos a distancia, podemos predecir su futuro, porque está en función de su pasado. Si yo tomo tu presente y observo tu rutina, yo sé que eso vas a hacer durante probablemente 2-3 meses. Y ahí está tu futuro. Porque lo que estás creando es a partir de tus pensamientos. Y a partir de tus pensamientos creas tu realidad. ¿Qué es lo que estamos creando todos los días? Porque si tienes el 90% de tus pensamientos son los mismos, ¿cuándo tienes la capacidad o el tiempo o la creatividad de crear vida hacia adelante, de crear vida hacia el futuro? Las historias que nos contamos tienen mucho que ver porque nos influyen en nuestros estados de ánimo, nos influyen en nuestro quehacer diario, nos influye en lo que creamos de nuestra realidad. ¿Y qué es lo que nos decimos? Usualmente nosotros estamos viviendo en nuestro pasado. Somos producto de nuestro pasado. Y hablamos desde nuestras existencias pasadas, desde nuestras experiencias que tuvimos en el pasado. Y a partir de allí nos contamos la historia. ¿Qué sucede? Que en estas experiencias del pasado nosotros pudimos haberlas resuelto o no. Entonces es muy diferente hablar desde la herida. ¿Qué nos estamos contando entonces? Mi marido me abandonó. Y yo llevo, hablando desde la herida de esa experiencia, una serie de comportamientos que me estoy diciendo. No confíes en los hombres. Todos los hombres son iguales. Estos son unos malditos. Esto, no sé. Pero nos hablamos. Cuando hablamos desde la herida, hablamos y nos formamos una serie de conceptos porque estamos hablando desde el dolor. Si nosotros no cicatrizamos, traemos eso y vivimos, avanzamos hacia la vida como si fuésemos de espaldas. No vamos viendo hacia adelante. Esa es la diferencia en crecer y vivir desde el pasado. Es muy diferente hablar desde una cicatriz.
Cuando esto lo hemos sanado, podemos hablar de esa experiencia como algo que sucedió, que lo hemos trascendido, y entonces podemos transformar eso en un conocimiento, en una habilidad, en una herramienta que nos va a ayudar a tomar algún evento futuro, encontrarnos con una pareja, quizás nuevamente, para vivirla de una manera diferente. O para y vivirla desde ese conocimiento, desde esa sapiencia, para vivir la vida como la querramos vivir, para experimentar a partir de nuevos conceptos, soltando las heridas, transformando nuestras creencias, soltando nuestros programas. Las historias que nos contamos no cambian nuestra realidad, pero sí cambian la percepción que nosotros tenemos de la realidad. Y lo que es muy interesante es que al cambiar entonces la percepción que tenemos de la realidad y vamos a experimentarla con estos filtros, en automático estamos cambiando la realidad, pero una realidad con tintes de nuestras experiencias. ¿Qué historias nos estamos contando? ¿Qué te estás diciendo todo el día? Una y otra vez. El gran reto es cacharte, es encontrarte. ¿Qué me estoy diciendo? Porque lo que te estás diciendo son tus afirmaciones. Son esos procesos por medio de lo cual estás tú enviando la información por medio de tus pensamientos hacia el campo cuántico. ¿Y qué envías? Energía. Energía que son nuestros pensamientos y que van a tener un ancla que son nuestras emociones. Y esa es la manera en que vamos a regresar la información, en que vamos a materializar. Y ahí está. Si estás tú vibrando con esos pensamientos de dolor, de menosprecio, hablándote desde un padre que te está descalificando, obviamente tus pensamientos van a ser de una baja frecuencia, que vas a bajar una realidad muy acorde en lo que estás pensando. Por eso es importante observar lo que nos estamos diciendo. Y estamos hablando de nuestros pensamientos. También creamos mundos con nuestras palabras. No vamos a tocar este tema porque ya nos desviamos un poco. Lo importante aquí es, ¿qué me estoy diciendo? ¿Desde qué estado me estoy dirigiendo a mí mismo? ¿Desde el estado padre? ¿Desde el niño que quiere ser rebelde y que quiere ir y hacer las cosas sin importarle nada? ¿O desde el padre que no haga yo esto porque voy a estar mal, yo sé que no lo debo de hacer? ¿O desde el adulto? En el estar en el aquí y en el ahora y decidir, ¿es esto bueno para mí? ¿Esto va a tener utilidad? Tengo ciertas emociones con esto, las puedo transformar y puedo vivir esto de una manera diferente. Ese es el reto. El reto es encontrarnos desde qué estado me estoy hablando. ¿Para qué? Para transformar nuestra realidad, para crear el mundo que nosotros queremos vivir.